Ya, voy a ¿Cómo compartir has estado? la clase. ¿Cómo has estado, profe? Yo he estado muy bien, cansado igual, con sueño, pero trabajar. Ujú. Ya, voy a Sí, los compartir profesores trabajan la mucho. clase porque nosotros ni el jueves ni el viernes tuvimos clase, entonces quedamos un poquito atrasados en comparación al otro octavo, a la otra mitad. ¿Ya? Pero yo eh, les mandé esta clase y espero que algunos hayan buscado información para poder ir entendiendo. ¿Ya? Entonces el título de la clase es factorización de trinomios como multiplicación de dos binomios con término común. Ya vamos a ir entendiendo de a poquito. Entonces el objetivo es factorizar expresiones algebraicas de la forma en la que aparece ahí. X al cuadrado más X por A más B más A, B es igual. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestro... perdón. Ahí sí. Ahí tenemos nuestra factorización de un trinomio a una multiplicación de un binomio por un binomio. Entonces ahora vamos a ir entendiendo en qué consiste factorización. Entonces cuando hablamos de factorización estamos hablando de descomponer, reducir una suma, una resta a una multiplicación. Ejemplo, si yo tengo 4 más 2, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir, ejemplo, 2 por 3, perdón. Ahora sí. 4 más 2 es lo mismo que decir 2 por 2 más 2, ¿cierto? O 2 por 3. Ahí estoy factorizando esa expresión 4 más 2, que es una suma, la voy a factorizar, la voy a descomponer a una multiplicación más simple. Por ejemplo, 2 por 3. O sea, 4 más 2 es 6 y 2 por 3 es 6. O sea, de una suma lo factoricé a una multiplicación, 2 por 3. ¿Ya? Entonces logramos entender y recordar qué era factorizar. Ahora vamos a resolver esos ejercicios. Ahí se están conectando varios, así que voy a ir un poquito más lento. Entonces vamos a resolver estos ejercicios. Que ahí tenemos dos binomios, ¿cierto? Ahí tenemos un binomio, ahí tenemos el otro binomio. Ahí tenemos dos binomios. X más 1 por X más 3. Entonces lo vamos a resolver. Yo voy a hacer el primero. ¿Cómo resuelvo estos binomio por binomio? Lo multiplico. El primer término es X por todo lo que está en el segundo paréntesis. Entonces X por X, X cuadrado. X por más 3X, ¿cierto? Y luego voy con el segundo término. El segundo término, 1 por X más X y 1 por 3 más 3. Entonces, ahora voy a ver si tengo términos semejantes. Y veo que ahí tengo términos semejantes. Misma expresión, mismo término literal, que es X, y sumo el término numérico. Entonces, quedaría X al cuadrado más 4X más 3. Ahí logré resolver esa multiplicación de binomio por binomio. ¿Ya? Ustedes solitos los dos siguientes. No entendí. Ya los hice. Ya lo hizo, qué rápido. Ya tengo toda esta guía lista. Ah, bien. Ya esperé un poquito, Noemí. Vamos a ir esperando al resto. Necesito saber si va entendiendo o no va entendiendo. Yo sé que esto lo envié, yo sé que los que lo resolvieron es que buscaron información para poder resolverlo. El que no entiende me va contando, me va a decir. Profesor, Dígame, Ángel. no entendí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es multiplicar binomio por binomio. ¿Qué quiere decir un binomio? Por ejemplo, 2A más
4i, eso es, es un binomio, o sea, son dos términos. Ahí tenemos un término, ahí tenemos otro término. Por eso es un binomio, dos términos. ¿Ya? Entonces, aquí estamos multiplicando binomios, binomio por binomio, porque ahí tenemos un término x, dos términos. Entonces ahí tenemos un binomio. Y acá al lado tenemos otro término, otro binomio. Por eso estamos multiplicando binomio por binomio. ¿Y cómo resuelvo eso? Multiplico el primer término del primer paréntesis con todo lo del otro paréntesis. Y lo mismo con el segundo término con todo lo del otro paréntesis. ¿Ya? Entonces eso es lo mismo que decir... voy a multiplicar x, el primer término, por todo el segundo paréntesis. Sería x por x más x por 3. ¿Cierto? Y luego voy a multiplicar el segundo término. Esto se supone que sigue hacia el lado, pero no me alcanza más la pantalla. Y el segundo término sería 1 por x más 1 por 3. Resuelvo todo eso. Entonces tengo ahí x por x, x cuadrado. X por 3 más 3x. X por 1 más x. Y 3 por 1, 3. ¿Hay términos semejantes? Sí, ahí hay términos semejantes. Mismo término, mismo factor literal, o sea, la misma letra. Entonces los puedo reducir esos dos. Quedaría x cuadrado más 3x más 1x, 4x más 3. Listo. Ahí está nuestro resultado. Ahí multiplicamos Profesor, el otro binomio. Dígame. pero ¿es necesario hacer todo eso de No, escribir todo, por no ejemplo? es necesario. ¿O se puede multiplicar al tiro? Se puede multiplicar al tiro. Solamente lo hice parte por parte para ir entendiendo por qué multipliqué 2 veces x o por qué me dio x al cuadrado. Solamente hice eso. Pero lo puede hacer directo. Ya. ¿Cuánto en el segundo? ¿Cuál fue el resultado de esa multiplicación? Active el audio y me da el resultado. Noemí. Cuadrado más 2x menos 3. X cuadrado más 2x menos 3. ¿Ahí? Ya, vamos a resolver. Entonces, la primero, veo x por x, x cuadrado. X por 3, 3x. X por x, x cuadrado. X por 3 es más 3x. Vamos con el segundo término, que es menos 1. Menos 1 por x da menos x. Y menos 3, menos 1 por 3, eso es menos 3. Términos semejantes, signos diferentes se restan. Quedaría x al cuadrado más 2x y menos 3. Muy bien. Y el último. ¿Cuánto es el resultado del último? Menos 4x más 3. De nuevo, x cuadrado menos 4x menos 3, ahí. Resolvamos. 4x más 3. Más 3. Más 3. Ahí. Ahí sí, Noemí. Ya. Revisemos. Multiplicamos directo. X por x, x cuadrado. X por menos 3, menos 3x. Segundo término, menos 1 por x, menos x. Y menos 1 por menos 3, más 3. Negativo por negativo da positivo. Términos semejantes. Ahí tenemos x cuadrado, 3x menos x. Mismos signos se suman. Serían x más 3. Bien, excelente. Bien, eso era a modo de repaso de lo que vimos en la clase la semana antepasada.
que era multiplicación de binomios. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, en conclusión, siempre los resultados serán de la misma forma. La x está al cuadrado, ¿cierto? Siempre x elevado a 2. Después, el valor que acompaña a la x es el resultado de la suma de los valores que acompañan a la x. Y el valor numérico es el resultado de la multiplicación de los valores que acompañan a la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar los siguientes trinomios ordenados. ¿Qué quiere decir? Eso lo trabajamos la semana antepasada, en donde debíamos buscar dos números sumados y los mismos números multiplicados. Entonces yo voy a hacer el primero. Esto es para ir recordando la materia que pasamos. Entonces, tenemos x al cuadrado. Entonces debemos factorizar. Recuerde que son un trinomio. Tenemos tres términos sumados. Y factorizar quiere decir que lo vamos a llevar a una multiplicación. ¿Ya? Entonces, lo vamos a llevar a una multiplicación de dos binomios. O sea, vamos a hacer al revés de lo que hicimos acá. Aquí vamos a x al cuadrado. Entonces, hago mis dos paréntesis. Voy a factorizar esa x colocando una x a cada lado. Ahí tenemos las dos x. Después, 7x más 10. Entonces, lo primero tengo que buscar dos números sumados me den 7 y multiplicados me den 10. ¿Qué número sumado entonces me podrían dar 7 y multiplicado me dan 10? 4 y 3. 4. 2 y 5. Ahí sí, porque 4 y 3, 4 por 3, 12, pues no nos va a servir. Entonces sería 2 más 5. 2 más 5, 7. Y 2 por 5, 10. O sea, ahí están nuestros dos números que estamos buscando. Y los dos son positivos. Entonces sería más 2 más 5. Ahí logré factorizar ese x al cuadrado más 7x más 10. Lo factoricé a una multiplicación de binomio. ¿Por qué binomio? Porque ahí tenemos x más 2. Ahí tenemos un binomio por x más 5. El otro binomio. ¿Ya? Entonces, el resultado en este caso de la primera sería x más 2 por x más 5. Lo puedo comprobar. ¿Cómo lo compruebo? Resolviendo. Lo mismo que hice, pero un poquito, lo mismo que hicieron acá. Lo puedo comprobar de esa manera. A ver, vamos a ver. Primer término, x por x, x cuadrado. ¿Cierto? X por 5, 5x. Y segundo término, 2 por x más 2x. Y 2 por 5, 10. Ahí nos aparece. Sumamos. 5 más 2, 7. 7x. Ah, ahí está. O sea, está correcto esa factorización de ese trinomio a una multiplicación de binomio por binomio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? 5 minutos. Van a escoger dos ejercicios. 5 minutos van a escoger dos ejercicios para resolver. ¿Ya? Con el ejercicio 4 y con el ejercicio 19, son los que no pude hacer. Ah, ya, el 4 y el 19. Ah, de veras que yo se los envié, entonces ya los tienen todos resueltos, la gran mayoría. Ya, vamos a ir el 4. Voy a hacer el 4 entonces. Tenemos x cuadrado más 3x menos 2. Ahí, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar x al cuadrado. Por una raíz quedaría x a un lado, x al otro lado. Ahora tenemos que buscar dos números sumados, me den 3, y multiplicados me den menos 2. ¿Cierto? Entonces vamos viendo. ¿Qué números sumados me dan 3? El 2 y el 1. El 2 y el 1. O sea, 2 más 1. 2 más 1, 3. Signos. ¿Ya? Y esos mismos números yo debería ocuparlos acá y me debería dar menos 2. 2 por 1 da 2, pero positivo. Y debería darme negativo. Entonces vamos.
vamos viendo qué números nos sirven. Si no nos da, quiere decir que el problema puede tener algún error. Entonces, dos números sumados me tienen que dar 3 y multiplicado me deben dar menos 2. Ahí. Vamos viendo. Profe, Dígame. menos 2 más 1. Menos 2. Menos 2 más 1. Signos diferentes. No nos sirve tampoco. Signos diferentes ahí se restaría, nos quedaría menos 1. ¿Qué otro número? Vamos. ¿Qué números podríamos encontrar ahí? ¿El resto? ¿O lo hizo una sola persona? ¿El resto lo hizo o no lo hizo? Bien. Parece que nadie lo hizo. O alguien que me diga, no, profesor, no hay resultado. Es que es imposible hacerlo. No hay manera de que dé resultado. Bien, no hay números. No hay números que multiplicado me den menos 2 y sumado me den 3. O sea, el 4 no tiene desarrollo, no tiene resultado. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro que tampoco tiene resultado? El 19. Tenemos h al cuadrado más h menos 30. Ya vamos a ver si tiene desarrollo o no. Tenemos h, ¿cierto? Dos números sumados me tienen que dar 1. Dos números sumados me tienen que dar 1 y multiplicados me tienen que dar menos 30. Tampoco tiene desarrollo el 19. No hay dos números sumados que me den, o sea, si hay dos números sumados que me den 1, pero multiplicados son mismos números, no me van a dar 30. ¿Ya? Así que el 4 y el 19 no son correctos. No tienen desarrollo. El resto, sí. Creo que si le pregunto... Núñez, ¿hizo el ejercicio? ¿O algunos? No, porque estaba haciendo otras tareas y no revisé el mail. Ah, ya. Ya, entonces lo voy a ir haciendo rapidito algunos. ¿Ya? Hice el primero, vamos a hacer el segundo. El segundo dice x al cuadrado menos 5x más 6. O sea, voy a factorizar ese trinomio en una multiplicación de binomio por binomio. Factorizamos x al cuadrado, quedaría x en cada paréntesis. Luego tengo que buscar dos números sumados que me den menos 5 y multiplicados me den 6. Entonces, ¿qué números sumados me dan menos 5? Menos 3 por Menos 3, más 2. menos 2, ahí. Entonces los dos tienen el mismo signo, se suman. 3 más 2, 5, negativo. Bien. Y ahora No. 3 por menos 2, 3 por 2, 6. Negativo por negativo, positivo. Ahí entonces encontré mis dos números. X. Pero la 2 es menos 5x. Ya, pues está bien. Pues. Menos 3 más menos 2, signos iguales se suman. 3 más 2, 5. Y conservo el signo. Ah, ¿está bien? Y ahí sí. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí logramos encontrar, factorizar ese trinomio a un binomio por binomio. El 3, x al cuadrado más 3x menos 10. Entonces tenemos
nuestros paréntesis x a cada lado, x al cuadrado, lo factorizamos x en cada paréntesis, debemos buscar dos números sumados, me den 3, y multiplicados, me den menos 10. ¿Cuáles serían? 1 por 2 serían... No, tampoco. ¿No? Recuerden que son los mismos números. Menos 2. ¿Cómo? Más 5 menos 2. Más 5 menos 2. Más 5 menos 2. Ya, veamos. 5 más menos 2. Signos diferentes se restan. 2 menos 5 es 3. Y conservo el signo del número mayor, en este caso el 5. O sea, quedaría más 3. Luego, 2 por 5, 10. Más por menos, menos. Bien, o sea, sería x más 5 y x menos 2. El 4 no tiene solución. El 5. El 5. Factorizamos a al cuadrado, quedaría a en cada uno de los paréntesis. Luego dicen, dos números sumados me dan 4 y multiplicados me den 3. ¿Cuáles serían? Tres más 1, ¿o no? 3 más 1, veamos. 3 más 1. 3 más 1, 4. Y 3 por 1, 3. Bien. Encontramos entonces a más 3 por a más 1. Ahí logramos factorizar ese trinomio a una multiplicación de binomio por binomio. Bien. Ya, entonces se entendió este trabajo, ¿cierto? En donde factorizar quiere decir ese trinomio que están sumando lo debo llevar a una multiplicación, ¿cierto? Como el ejemplo que di en un principio súper básico, que tengo, por ejemplo, 2 más 4. Si yo quiero factorizar esa suma a una multiplicación, yo puedo decir 2 por 3. ¿Ya? Eso es factorizar. Una suma la llevo a Profesor, multiplicación. Dígame. estoy así porque tengo que conectar el cargador. ¿Cómo estás? No te veo. Ya, bueno. Me quedan 2%. Ah. Pero conéctalo. Profesor, Sí, profesor. sí, tengo conectado. Ah, ya. Dígame, Connie. Es que mi duda es que no sé si está bien, pero adentro de los paréntesis que se colocan, los números que van al lado de la A, el signo depende del número que colocamos como para la suma y para la multiplicación. Exactamente. Yo sé O sea que si el número es negativo, ¿es menos el número? Exactamente. Yo sé la duda que tú Sí. tienes. La vamos a hacer con el 3. Ya. El 3 yo creo que va a salir de tu duda. El 3 dice 3x más 3, x al cuadrado más 3x menos 10. Entonces yo tengo que factorizar x, que haría x a cada lado del paréntesis. Después dice, dos números sumados me tienen que dar 3 y multiplicados me tienen que dar menos 10. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dos números sumados me dan 3? Menos 2, menos 2 y más 5. ¿Cierto? Eso me da 3 positivos. Y esos mismos números, menos 2 por 5, me tienen que dar menos 10. Entonces ahí están mis dos números, el menos 2 y el 5. Y los coloco dentro del paréntesis. Esa ¿Y es la se pregunta. colocan dependiendo a la orden que va en la suma? O sea, si coloco el menos 2 arriba y después el otro al lado, ¿es porque abajo en la suma están ordenados así? Es que si yo los Así me refiero, por que ejemplo, si los coloco al revés. x menos 2, x más 5. Tú me dices si yo los coloco al revés. X Sí. más 5, x menos 2. ¿Así? Sí, no tiene ningún... Resolvamos, para que salga de duda. X por x, x cuadrado. X por menos 2, menos 2x. Y 5 por x, más 5x.
y 5 por 2 menos 10. Término semejante, reducimos 2 menos 3, 3x. O sea, nos da x cuadrado más 3x menos 10. Lo mismo, ¿viste? El orden no va a afectar el resultado. Ah, ya. Ya. Voy a dejar acá para comenzar el día de mañana. Factor común, binomio. ¿Ya? Realizar factorizaciones intermedias para llegar a la factorización final. Entonces, vamos a ir leyendo esto. Dice, factor común monomio. Entonces, factor común monomio es el factor que está presente en cada término del polinomio. Polinomio, recuerde que son varios términos, ¿cierto? Ejemplo, ¿cuál es el factor común monomio en 12x más 18y menos 24z? Entonces, ¿por qué es un polinomio? O también puede ser un trinomio, porque tiene tres términos. 12x, ahí tenemos una expresión, 18y, dos expresiones, y menos 24z, ahí tenemos tres expresiones. Entonces podemos decir que es un trinomio o un polinomio. Trinomio, tres términos, polinomio, más de tres términos, tres o más términos. De las dos formas lo podemos nombrar. Entonces cuando dice cuál es el factor común monomio, recuerde que el factor común es cuando tenemos una suma y la vamos a factorizar a una multiplicación. ¿Y qué se refiere factor común monomio? Es que vamos a buscar un término, monomio, un término que pueda multiplicar lo que está dentro de la factorización. Ahora lo vamos a ir ordenando. Entonces, ¿qué factor común divisor entre el 12, 18 y 24? Se puede dividir el factor común divisor, el mayor factor común divisor entre esos tres. ¿Qué número puedo dividir a los tres que sea el mismo número? En este caso, el 6. ¿Por qué? Porque si vamos viendo, 12x es lo mismo que decir 6 por 2. 6 por 2, 12x. El 18y, es lo mismo que decir 6 por 3, 18. O sea, el factor común en este caso va a ser el 6. Y por último, el menos 24 sería 6 por 4, 24. Entonces, ¿cuál es el factor común divisor de esos tres números? El 6, 6, 6, que se repite. Entonces, ese es nuestro término, nuestro factor común monomio, porque es un solo término, y ese va a ir afuera del paréntesis. Y dentro coloco nuevamente ese trinomio, pero ya está factorizado. O sea, 2x más 3y menos 4z. ¿Cierto? Si yo resuelvo eso, multiplicando ese monomio por los términos, por las expresiones que están adentro, vamos a llegar nuevamente a ese resultado. Entonces, ¿qué quiere decir factor común monomio? Buscar un término común entre las expresiones que me permita multiplicar a todo ese trinomio o polinomio. Entonces vamos a ver otro ejemplo para ir quedando más claro. ¿Cuál sería el factor común monomio, cierto? Un término en 5a al cuadrado, 15ab menos 10ac. O sea, lo que vamos a hacer ahora es buscar un factor común para el 5, para el 15, para el 10. ¿Cuál sería el factor común en ese caso? El 5. Entonces esto quedaría 5 paréntesis a al cuadrado menos sería 3. ¿Por qué 3? Porque 3 por 5, 15. 3ab menos 5. Perdón, menos 2. ¿Por qué 2? Porque 2 por 5 es 15. 2ac. Todavía podemos seguir factorizando. Todavía podemos buscar otro factor común. ¿Por qué otro factor común? Porque ahí tenemos, voy a hacer con eso, ahí tenemos A y tenemos otra A. Porque se repiten en las expresiones. Entonces, todavía podemos seguir factorizando. O sea, podemos sacar una A de ese trinomio. Podemos sacar una A. Y si sacamos una A, quedaría 5A. Como aquí en el A al cuadrado sacamos una A, quedaría solamente una sola. Menos el 3AB, sacamos una A, quedaría 3B. Menos 2AC, sacamos una A, quedó 2C.
Y ahí quedaría factorizado. El factor común, entonces, en ese trinomio o ese polinomio es el 5a. Y si yo resuelvo ese ejercicio, voy a llegar al ejercicio del principio. A ver, vamos a revisar si está bien. Entonces yo dije que era, multiplicamos 5a por 5a, 5a por a. Ahí sí. Entonces, si yo multiplico ese monomio que está ahí, ese monomio, lo multiplico por ese polinomio que tengo acá, voy a llegar a ese resultado del principio. ¿Ya? Voy a ver. Vamos a ver. Entonces, ahí tenemos el ejercicio. Ese de aquí. Ahí está. Que es, espérenme, ahí es 5a paréntesis a menos 3b menos 2c. Si yo resuelvo eso, tengo que llegar acá arriba. Veamos, 5a por a, 5a al cuadrado. 5a por menos 3b, 5 por 3, 15. A por b, ab. Ah, está correcto. Y luego dice 5a por menos 2, c. Multiplicamos términos numéricos. 2 por 5, 10. A por c, AC. Ah, logré, entonces está correcto. Como yo encontré mi factor común. O sea, el factor común se refiere a un número que pueda dividir a todo ese trinomio o ese polinomio. Tengo que buscar un número que sea divisible por esos tres. Vamos con el último ejemplo. Dice, ¿cuál es el factor común en 6x? Oh, niño, queda un minuto. ¿Ya? Queda un minuto. Mañana continuamos con esto, con el otro grupo. Pueden buscar información sobre factor común. Solamente buscar factor común. ¿Ya? Para que mañana sigamos trabajando. Se nos pasó súper rápido. Que estén bien, cuídense. Nos vemos ya mañana. Chao, chao. Último día de mañana, chao.